Great. Thanks for coming, everyone. My name is Mitch, as Maka said, and I've been here also, as Maka said, for 2 weeks. I have just a few more days. Today is my last talk. Thanks for coming to it. Tomorrow is my last workshop. You're all invited to that if you like. Is there anyone here who's never been to here before? ¿Hay alguno? Bueno, hola, soy Mitch. Bueno, Mitch cuenta que le queda poco tiempo, o sea, como dije yo, que ha estado ya 2 semanas, que esta es su última charla y mañana es su último taller, y pregunta si hay alguien que no ha estado aquí antes. Bunch of people, cool. Well, you are always welcome to come here. Ustedes son siempre bienvenidos de venir acá. This space is open to everybody. Este espacio está abierto a todos. It's a place for people to explore and do what they love. Es un espacio para que la gente explore y haga lo que ama. And people love teaching what they love here, so there's lots to learn. La gente ama enseñar lo que sabe aquí, entonces hay mucho que aprender. And you can also teach here if you like too, because everyone has things they know that others don't. Ustedes también pueden enseñar si quieren aquí, porque todo el mundo sabe cosas que otros no saben. Yeah, if you like. Si a ustedes les gusta. So let me get my notes here. So I've done a bunch of things in my life, but I am probably most well known for inventing TV Be Gone. Yo soy conocido por hartas cosas en mi vida, pero soy principalmente más conocido por haber inventado el TV Be Gone. But I also am a co-founder of one of the early hackerspaces in the United States called Noisebridge. Soy uno de los cofundadores de uno de los primeros hackerspaces de Estados Unidos llamado Noisebridge. And I have lots of stickers here for free from Noisebridge and my other projects. If anyone wants them, they're free. Y tengo muchos stickers aquí de Noisebridge y de otros de mis proyectos si alguien los quiere gratis. And TV Be Gone is a keychain. Y el TV Be Gone es un llavero that turns off TVs in public places. que apaga las televisiones en espacios públicos. It works great. Y funciona genial. I've turned off every TV in every metro station I've been in Santiago. Apago todas las televisiones en todos los metros de Santiago. So that's the original TV Be Gone. Ese es el original. This is the TV Be Gone Pro. Ese es el Pro. It turns off TVs up to 100 meters away. Apaga teles a 100 metros de distancia. And I do lots of workshops where I have created projects specifically for people who've never made anything to complete successfully. Él ha creado workshops para hacer casi todo, digamos, pero principalmente para que la gente que no ha hecho nunca nada pueda hacer algo increíble. Including TV Be Gone Kit, Incluyendo el kit de TV Be Gone, which turns off TVs at 50 meters away. que apaga teles a 50 metros de distancia. And on Tuesday, 15 people made these. El martes, how many? 15. 15 personas hicieron sus TV Be Gone. So there are now 15 more people in the world enjoying turning TVs off. Hay 15 personas ahora que se han unido y están apagando las teles. And making the world a better place for everybody. Y haciendo el mundo un mejor lugar para todos. So this is another project I'll mention later, and I have many others that anyone can build. They're fun, it's easy, and it creates a wonderful temporary community. And I hope you'll all do it, if not with me tomorrow, then here at the space for some workshop here, because there are lots of cool ones. Hay muchos otros proyectos que he hecho y espero, digamos, que ustedes lo puedan hacer también, que puedan disfrutarlo porque son muy entretenidos y generan una comunidad muy divertida. Aquí también en el Makerspace vamos a estar haciendo talleres de los productos de Mitch.
Cool. So if you've seen any of my other talks here, I'm going to have a couple of slides that will be the same, but other information besides. So if you've seen another talk, just bear with me for 1 or 2 slides. Si han visto alguna de mis otras charlas, va a haber algunas slides que se van a aparecer o que van a ser de las otras charlas, pero la mayoría del contexto es diferente. Así que si han venido, por favor aguanten esas slides, porque el contenido va a ser igual diferente. And in particular, this slide, this slide. En particular esta. I think it's a really important one because it defines so much of life on our planet. Esta es muy importante porque define tanto sobre la vida en nuestro planeta. So it turns out that most people do not like their work. Resulta que la mayoría de la gente no le gusta su trabajo. According to the internet, where all truth resides, De acuerdo con el internet, donde todas las verdades están. 80% of people in my country, the United States, do not like their work. El 80% de las personas en Estados Unidos no les gusta su trabajo. I think that's actually a low number. What? I think there's actually more people who don't like their work. Él cree que eso es trabajo, que en verdad hay mucha más gente que no le gusta su trabajo. Because as I travel around, most people tell me they hate their work. Porque mientras, como he viajado, mucha más gente me dice que no le gusta su trabajo. And the thing is, that's awful. Eso es terrible. Because we spend a third of our life working. Porque pasamos un tercio de nuestra vida trabajando. A third of our life doing something we don't like. El tercio de nuestras vidas haciendo algo que no nos gusta. Or sadder yet, hate. O peor, que odiamos. That's a third of our life. Un tercio. A third of our life. And if we spend anything doing anything for a third of our life, we're going to dream about it. Claro, y si pasamos haciendo cualquier cosa por el tercio de nuestra vida, vamos a soñar con eso. So we'll dream about that other third of our life that we don't like, and now we have 2/3 of our life we don't like. Entonces vamos a soñar otro tercio de nuestras vidas con algo que no nos gusta, entonces vamos a pasar 2/3 de nuestra vida haciendo algo que no nos gusta. That's not okay. Eso está mal. And then if you're like the average American who watches 6.5 hours of TV every day, y si además le sumas, how many Americans? The average American watches 6.5 hours of TV every day. Si a eso le sumas que el americano average ve 6 horas de televisión al día, that only leaves an hour and a half to do something else besides what you don't like. Eso te deja solamente 1 hora y media de hacer algo además de lo que no te gusta. That's not much. We need to pee. Eso no es mucho, porque además tenemos que ir We al need baño. we need to eat. Tenemos que comer, We need to do laundry. tenemos que lavar la ropa. That hour and a half goes away. La hora y media se va muy Your, rápido. your life goes away. Tu vida se va. But my name is Mitch Altman. I turn TVs off for a living, and I love my job. Mi nombre es Mitch Altman. Yo apago televisiones para vivir y amo mi trabajo. And you can too. Ustedes también pueden. This talk, I'm going to present the journey, a shortened journey of my life, and hopefully you can relate to some of it. Esta charla que les voy a mostrar es un viaje por mi vida y ojalá ustedes puedan, digamos, Relate to some se of it. puedan relacionar con parte de. Yeah, so I hope you can relate to it and maybe be inspired to do something a little bit more cool in your life as you see it. Claro, ojalá se puedan relacionar con esto, se puedan inspirar y puedan hacer algo mucho más cool con sus vidas. Because no matter where you're at in your life can always be a little cooler. No importa dónde estén en su vida, en qué etapa, su vida siempre puede ser un poquito más cool. So, oops, wrong way. So, but I did not start out happy. Yo no empecé feliz. Yet I grew from a total depressed blob of a kid and somehow learned to live a life I love. Partí siendo un blob
un niño deprimido y no sé cómo decir blob. We discuss about it, like how do you say blob in Spanish? Blob. Como una mancha en un niño, una masa. Claro, un niño deprimido, ¿no es cierto? Y me convertí en alguien que hace lo que ama. Yeah, I became a crazy-haired, jet-setting inventor who just loves doing what I do. Me convertí en un inventor de pelo loco y de jet set que ama hacer lo que hace. So, I really was totally depressed as a kid, Yo en verdad estaba completamente deprimido cuando niño, with no hope at all. sin esperanza alguna. And if I could learn to live a life I love, so can you. Si yo pude aprender a vivir una vida de hacer lo que amo, ustedes también pueden. If you don't already. So, getting ahead of myself. So I grew up in my own little world, Yo crecí en mi propio pequeño mundo, propelled there by being brutally bullied. pulsado ahí por haber sido muy, a ver, ¿cómo dijo? Bullied? How do you say bully? Bueno, le hicieron mucho bullying, eso. Yeah. And I was bullied every day for being an introverted geek. Fue bullied every day, todos los días por haber sido un geek introvertido. And for being fat Y and sorry, dale. Go on. fat and gay and bad at sports. Por ser gordo, gay y malo en los deportes. And whatever else people wanted to beat me up for. Y cualquier otra cosa que la gente quería pegarle por. This happened every day. Eso pasó todos los días. Teachers and parents were no help at all. Los profesores y los papás fueron de ninguna ayuda. The gym teacher in particular, El profesor de gimnasia en particular. it's always the gym teachers. Siempre son los profesores de gimnasia. He would stand there like this and watch as the bullies beat me up. Se paraba ahí y miraba mientras los bullies le pegaban. It sucked. Fue horrible. And generally life was total hell. Y en general la vida fue un total infierno. So when I got home, I escaped into the magical world of television. Cuando yo llegaba a casa, me sumergía en el fantástico mundo de la televisión. Kids on TV, unlike me, were beautiful. Los niños en la televisión, al revés de mí, eran hermosos. They had loving parents, Tenían padres que los querían, understanding friends, amigos que los entendían. with all of their problems that resolved by the end of the half-hour TV show. Y todos sus problemas se resolvían al final de la media hora del show. It was totally depressing. Era completamente deprimente. So I retreated more into myself, Así que me retiré mucho más hacia mí mismo, becoming more of a target for bullies, convirtiéndome más en un target a los bullies. only to retreat into TV once again when I got home. Solamente emprendí la televisión, solamente pensando en cuando veía aprender la televisión cuando llegara a casa. Can you say addiction? ¿Pueden decir adicción? Yep, I am a TV addict. Yo soy un adicto a la televisión. TV is a fantastic way for avoiding yourself. La televisión es una manera fantástica de evitarte a ti mismo. And I avoided myself with it really well Y yo me evitaba a mí mismo con ella muy bien, for years. por años. But there are so many other ways of avoiding ourselves. Pero hay tantas otras maneras de evitarte a ti mismo. I've tried most of them. Yo probé casi todas None of them work. y ninguna funcionó. But they all have pluses, Todas tenían cosas buenas they all have y minuses. todos tenían cosas malas. The pluses are why we keep doing them, Las cosas buenas por las que sigo haciéndolas. just enough to keep coming back for more. Solamente para volver por más. But even with the minuses, they all gave me something important that I would use in later life. Pero incluso con las cosas malas me dieron algo importante que yo usé después en la vida. And they also took a lot away. Y también se llevaron mucho de mí. So I want to go over just a few of these things now. Voy a hablar sobre algunas de estas cosas ahora. So geeking out is great. Ser geek es genial. Electronic parts are not abusive.
Las partes electrónicas no son abusivas. They always do exactly what you tell them to do. Siempre hacen exactamente lo que tú quieres que hagan. And you can build such cool things with them. Y puedes construir cosas increíbles con ellas. Yet, it's totally solo. Pero aún así es completamente solo. And when I was a little kid, I wondered, why do I keep doing these geeky things that the bullies torment me for? ¿Por qué? Y cuando era chico me preguntaba, ¿por qué sigo haciendo estas cosas geek que los niños bully me atormentan? Travel is another one of these things. Viajar. It can be great, but I started out with my family in the middle 1960s. Es genial, pero yo empecé con mi familia en la mitad de los años 60. My family, like many other middle-class 1960s families, stuffed the whole family in a station wagon and cruised across the country. Mi familia, como tantas otras familias de los años 60, metía a toda la familia dentro de una combi y viajaba y cruzaba Estados Unidos. We just pick a direction, cruise across the country, and we call it vacation. Elegíamos un destino, cruzábamos alrededor del país y lo llamábamos vacaciones. And even though we tortured each other, Y aunque nos torturábamos unos a otros, there were many, many cool things about it. había muchas cosas geniales sobre eso. So it gave me the travel bug. Entonces me dio el bichito del viaje. Yet, there were aspects of escape that I used it for. Había aspectos del escape por los que yo lo usaba. So while traveling, you don't have to deal with yourself sometimes. Cuando viajas no tienes que hacerte cargo de ti mismo. So, I have to mention pot here, Tengo que mencionar la marihuana aquí, because it saved my life. porque me salvó la vida. Really, all you had to do to be cool in my high school was to smoke pot. Todo lo que tenías que hacer para ser cool en mi secundaria era fumar marihuana. Suddenly, I actually enjoyed hanging out with other kids. De repente disfrutaba compartir con otros chicos. It also led to my first popular invention, Y así llegó a mi primer invento popular, the electronic bong. el bong electrónico. And of course, because it did so many cool things for me, I did it lots. Y como hacía tantas cosas geniales para mí, hice muchos. And I abused the hell out of it. Y claro, abusé de la marihuana. Feeling trapped at work is another great way of avoiding yourself. Sentirse atrapado en el trabajo es otra muy buena manera de estar fuera de uno mismo. And I learned this from my workaholic dad. Y yo aprendí eso de mi papá trabajólico. All he did was withdraw into work and stay there all day and night. Mi papá lo único que hacía era ir al trabajo y estar ahí todo el día y la noche. So it seemed the thing to do. Sorry? It seemed the thing to do. Entonces parecía la cosa a hacer. I tried this out in my first real job, Yo traté esto en mi primer trabajo real, which I hated, el cual odié, but it paid me really well. pero me pagaban muy bien. And I got to live in a beautiful rent-controlled apartment. Y llegué a vivir en un hermoso apartamento rentado. But it was in a city that I didn't like at all. Era una ciudad que yo no me gustaba. Choice is a really powerful force in our lives. Elegir es una fuerza muy importante y poderosa en nuestras vidas. I was a TV watching, uptight closet case Era un observador de televisión, ¿cómo decís uptight? ¿Ávido? más o menos. O conservador, eso es. Era un observador de tele, conservador y encerrado en el closet. Closet case. En español no sé. Afraid of being gay. Hiding being gay. And feeling trapped in a job in a town I didn't like. Y sintiéndome encerrado en un trabajo en una ciudad que no me gustaban. I made all of those choices. Yo hice todas esas elecciones And I was miserable. y era miserable. It was time for new choices. Era tiempo para nuevas opciones.
Número uno. Ya. I never liked TV, Nunca me gustó la televisión, even as a little kid. incluso cuando niño. I remember thinking to myself, I don't like watching this. Why am I doing it? Recuerdo haber pensado, no me gusta ver esto, ¿por qué lo hago? But I didn't have any answers. Pero no tenía respuesta. So I kept watching TV. Así que seguía mirando televisión. Work 8 hours, sleep 8 hours, and with whatever little time is left, watch TV? Trabajar 8 horas, Sleep. dormir 8 horas y todo el pequeño resto del tiempo mirar tele. Well, I knew what the answer for me was now. No. Yo sabía cuál era la respuesta para mí ahora, no. But what else to do? Pero ¿qué más hacer? Número dos. Número 2. I started by stopping doing what I knew I hated. Empecé por dejar de hacer lo que sabía que odiaba. I really didn't know what I liked, but I did know some things that I hated. No sabía lo que me gustaba, pero sabía las cosas que no me gustaban. I quit my job, bought a VW van, and moved away from Boston, the city I didn't like. Dejé mi trabajo y me fui de Boston, la ciudad que yo no me gustaba. And bought a VW van. Y compré una van BMW. Sí. That's like Camper una van. Volkswagen, perdón. So sorry. It's okay. Tengo déficit atencional. So, with my little van, I'm traveling. Entonces con mi van estoy viajando, Away from a life I knew I didn't like. fuera de esta vida que sabía que no me gustaba. Where the only choices while traveling are which ways to turn at any moment. Cuando las únicas opciones que tenía cuando viajaba era dónde doblar, en qué momento. Why not choose the ways that feel better? ¿Por qué no elegir las direcciones en que se sentía mejor? And while traveling, as in life, Y cuando uno viaja, como en la vida, one choice leads to another, and another. una decisión lleva a la otra y a la otra. And I'm in Alaska, way up north in North America after traveling thousands of miles. Entonces llegó a Alaska, muy al norte de Norteamérica, después de viajar por muchas millas. At my first freelance consulting gig, En su primer trabajo freelance, knee deep in fish heads. las rodillas, ¿rodillas son? Sí. Sumergidas en cabezas de pescado. ¿Ah? Sí. Eso, con pescado hasta las rodillas. Cabezas de pescados. Cabezas de pescado. So knee deep in fish heads, covered in slime, Cubierto en baba, ripping the guts out of fish rompiendo las tripas de los... in a fish cannery. Like this. And I was loving it. Y estaba amándolo. And when I quit this job 3 weeks later, Y cuando dejé este trabajo, 3 semanas después, hating it, odiándolo, I realized that for the first time in my life, I had been happy. descubrí que por primera vez en mi vida había estado feliz. It freaked me out. Me dio mucho susto. I didn't understand it. No lo entendía, But it felt good. pero se sintió bien. It was bizarre. Era bizarro. This one woman who I worked with Esta mujer con la que trabajaba told me that, well, if you quit and go away, who's going to keep all of us happy? me dijo, cuando tú renuncies y te vayas, ¿quién nos va a hacer a todos nosotros felices? And I'm thinking, what? Y yo decía, ¿qué? The most depressed person in the world keeping you happy? ¿La persona más deprimida del mundo haciéndolo feliz? But I realized at that moment that I was happy for the first time in my life Pero en ese momento me di cuenta que yo era feliz por primera vez en mi vida, because of the choices I made. por las decisiones que había tomado. Well, proceeding south down the west coast of North America,
viajando hacia el sur por la costa oeste de Norteamérica, I ran into Silly Valley, me topé con el Silly Valley, which most people call Silicon Valley, que la mayoría de la gente lo llama Silicon Valley, near San Francisco, cerca de San Francisco, where I could sling bits rather than slime for a living. so I can, what? Oh, Sling that's bits? kind of a weird one in Espanol. Yeah, I'm sorry. So I could make a living with electronics rather than slime. Podía hacer una vida de la electrónica en vez de el slime. Often traveling for my work. Viajaba mucho por mi trabajo. And with my inexpensive lifestyle, making enough money in 3 months Y con mi estilo de vida barato, haciendo mucha plata en 3 meses, to pay for the rest of the year without working for money. para pagar por el resto del año de vida sin dinero. Electronics is kind of cool. La electrónica es bien cool. And the whole setup was kind of cool. And the whole? The whole setup. Todo way. todo el engaño era muy entretenido. But after over a decade of this, Pero después de casi una década de esto, I wanted more than just a pretty cool life. quería algo un poco más que una vida muy cool. I wanted an incredibly wonderful life. Quería una vida increíble. So, but while working in Silly Valley, Pero mientras trabajando en el Silly Valley, I was working on projects that did not excite me, trabajaba en proyectos que no me gustaban. just to make enough money to live later. Era solo para hacer plata suficiente para poder vivir después. And I wanted to have an experiment on my life. Y quería tener un experimento en mi vida. So I saved up my more. Maybe the battery's gone. Battery gone. Yep, it's orange. Well, I think we can all hear it. So, yeah, so I saved up enough money to live a year without working. Ahorré por suficiente tiempo como para vivir un año sin trabajo. And I wanted to see what it would be like to live that entire year Y quería ver qué significaba vivir todo ese año doing only what I love haciendo solo lo que amaba. and laundry. Y la lavandería. What would my life be like if I only did what I love ¿Cómo sería mi vida si solamente hacía lo que amaba? and laundry? Y la lavandería. So this was scary. Esto era atemorizante. Because it included work. I wasn't going to work if I didn't love it either. Porque incluía trabajo y no sorry, can you say that I again? wasn't going to work if I didn't love it either. Claro, no iba a trabajar si es que no me gustaba. So how would I make money ever again? ¿Cómo iba a hacer plata? So, but I had to try this, even though I was afraid. Pero tenía que probarlo, aunque me asustara. So I did a bunch of things that I knew I loved, like a bunch of volunteer work. Hice muchas cosas que sabía que amaba, como por ejemplo mucho trabajo voluntario. Like collecting old computer parts and putting them together as working computer systems. Como recolectar piezas antiguas de computadores que no estaban funcionando y juntarlas en computadores nuevos que sí funcionaban. And giving them away for free to low-income people. Y dársela gratis a gente que no tenía cómo comprar computadores. And small, poor NGOs. Y pequeñas NGs pobres. And also doing emotional support for people with HIV over the phone. Y por supuesto haciendo apoyo emocional a personas con VIH por el teléfono. And helping out small theater groups. What? Small theater groups. Y ayudando a pequeños grupos de teatro. And a bunch of other things that I did that I totally loved and I had plenty of time for it. Y muchas otras pequeñas cosas que hice que amaba y que tenía mucho tiempo para eso. And I also had plenty of time, for the first time in a long time, Y por supuesto tenía mucho tiempo, por primera vez en mucho tiempo, I had time to work on geeky projects of my own.
Tenía tiempo para trabajar en proyectos geeky de mí mismo, incluyendo this really cool geeky project. este proyecto geek muy cool. TV Begon. Inventar el TV Beacon. Which brings me to inventing. Lo que me lleva a inventar. So inventing involves 3 steps. Inventar requiere 3 pasos. First of all, you see a problem in the world. Primero, tú ves un problema en el mundo. Such as TVs popping up all over in public places. Como por ejemplo, televisiones apareciendo en todos los espacios públicos. Then you come up with a solution to the problem. Después tú inventas una solución para el problema. Like a universal remote control that will turn all of them off. Un control remoto universal que las apagaría a todas. And finally, implementation, and then TV Begon exists in the world. Y finalmente la implementación, y entonces así el TV Begon existe en el mundo. That took me a year and a half. Esto me tomó 1 año y medio. And it was wonderful. Y fue increíble. When you do what you love, friends and other people help your project. Cuando tú haces lo que amas, los amigos y otras personas ayudan en tu proyecto. So that video happened because a bunch of my friends, it was their idea, they wanted to make it. Eso sucedió porque un grupo de amigos tuvieron la idea y lo querían hacer. The people in the video are my friend Peter's family. Las personas en el video son la familia de mi amigo Peter. My friend Gene is a punk rock band singer. Mi amigo era un cantante en una banda de punk. Yeah, she was in a band called Barbie's Army. La banda se llamaba La Armada de Barbie. My friend Nina did the graphics. Mi amiga Nina que hizo la gráfica. And my friend Jason did the video. Y mi amigo Jason hizo el video. I worked on TV Begon only because I loved it. Trabajé en TV Beacon solamente porque lo amaba. And I had lots of friends who came up to help me with it because they loved it. Y hubo muchos amigos que vinieron a ayudarme porque ellos lo amaban. We didn't do it for money. No lo hicimos por el dinero. That would be crazy. Eso sería loco. Who would pay money for such a bizarre project? ¿Quién pagaría dinero por un proyecto tan bizarro? Yet, on the first day of sales, Es aún así, en el primer día de ventas, $24,000. 24,000 millones de dólares. No, 4,000. Mil. I wish. Maten al traductor. Macabigón. And can I point out what started all of that? Someone who I volunteered with at the San Francisco Bicycle Coalition. Alguien para quien me hizo voluntariado en la Bicycle Coalition. Yeah, San Francisco, that created critical mass. Ah, perfecto. En una coalición de biciclistas en San Francisco. Was in journalism school. Estaba en la escuela de periodismo. And he needed a final project. Y necesitaba un proyecto final. To graduate. Para graduarse. So he interviewed me about TV Begon. Entonces me entrevistó por TV Begon. He pitched it a few places. Fue y lo contó en algunos par de lugares. And Wired.com said, well, we need a little bit of padding at Tuesday at 2 in the morning. Y Wired.com dijo, bueno, necesitamos un tema interesante para las 2 a.m. en la mañana. So me and my friend Chris stayed up all night. Yo y mi amigo Chris nos quedamos despiertos toda la noche. Getting our website ready for the few people who might want to buy this thing. Dejando nuestro sitio listo para las pocas personas que van a querer comprar esto.
We weren't ready by 2 in the morning. You were ready? We were not ready. No estaban listos a las 2 a.m. en la mañana. Oh, and he's the guy. Now he's a professional journalism doing what he loves. Él es el tipo, ahora es un profesional haciendo lo que ama. My friend Steven. So, but we were ready by 5 in the morning. Estábamos listos como a las 5 de la mañana. And as soon as we made the website live, Al minuto que subimos el sitio, I started getting emails that the website was programmed to send when someone ordered a TV Begon. empecé a recibir emails de la gente que estaba ordenando los TV Begon. It had to be a bug in the program. Tendría que ser un bug en el programa. Because otherwise it would have meant that people were sitting at their computers waiting for the website to go live since 2 in the morning. De otra manera, tendría que haber gente sentada en su computador esperando que el sitio se subiera a las 5 de la mañana. And that would be too bizarre. Y eso hubiera sido muy bizarro. But it turned out the world is bizarre. Pero resultó que el mundo es bizarro. And we made $24,000 in the first day of sales. Hicimos, how much dollars? 24,000. Hicimos $24,000. It propelled me immediately into the media spotlight. I'm so sorry. I don't know what happened with the numbers. $24,000 en los Estados Unidos. Mucho dolores. I can't say it. I can't say it. Don't try it. Sí. Because of the Wire.com article, I got called by U.S. National Public Radio. Y por el artículo en Wired me llamaron por la Radio Nacional en Estados Unidos. And because of that live radio interview, y por esa entrevista en vivo en la radio, the New York Times called me. El New York Times me llamó. BBC. La BBC. Deutsche Welle. La Deutsche Welle. Radio France. Radio France. People effing magazine. I won't translate that. It's like, we know no need. names. CBS, NBC, ABC, and even live on Fox TV News. Incluso en vivo en las noticias de Fox. They had their video crew following me around their own studio while people were telling me, turn those off, all their monitors. Tenían una cámara que me seguía por el estudio mientras yo apagaba la tele y la gente me decía cuáles. It was crazy and fun. Era muy raro y divertido. And then because of all that, I was invited to give public presentations. Y por eso fue invitado a hacer presentaciones públicas. Me, an introverted geek giving public presentations. Yo, un nerd introvertido haciendo presentaciones públicas. If someone would have told me that was going to happen from TV Begon, I would not have done it. Si alguien me hubiera dicho que eso iba a pasar por TV Begon, no lo hubiera hecho. But somehow I did okay with it. Pero sin embargo estuvo bien. And I actually like it. Y me gustó. So the success of TV Begon remote controls got me to meet a lot of really interesting, cool people. La creación de TV Begon me llevó a conocer a mucha gente increíble y cool. Including Lady Ada. Incluyendo a Lady Ada. She started, a couple years later, she started Adafruit. Un par de años después empezó con Adafruit. And they make millions of dollars making and selling cool kits, which is what they love. Y hacen una vida vendiendo miles de dólares en kits, que significa kits de lo que ellos aman. Yeah, and she was in the cover of Wired magazine 2 years ago. Ella estuvo en la portada de la revista Wired hace 2 años. The real magazine, not .com. En la verdadera revista, no el .com. The only time, hopefully just the first time, that a woman engineer was on the cover of Wired. La primera vez, y parece que la única vez, que una mujer ingeniera estaba en la portada de una revista Wired. But back then, she wasn't famous yet. Pero cuando la conocí no era famosa todavía. And she invited me to the first Maker Faire.
Y ella me invitó a la primera Maker Faire, which I'd never heard of at the time. que nunca había escuchado en ese momento. So, but, there was a little Maker Faire here, and I'm sure it was way cool. I wish I could have been there. But Maker Fairs are do-it-yourself gatherings. Él escuchó que había una Maker Faire aquí, que le hubiera gustado venir, pero básicamente la Maker Faire es un... sorry, say that again. Do-it-yourself gatherings. Eso, es una reunión de hacerlo tú mismo, where people show off what they create and love. donde la gente muestra lo que crea y ama. And people make just about anything. Y la gente hace casi cualquier cosa. So when you do what you love, you meet really cool people. Cuando tú haces lo que amas, conoces a gente muy cool. And you get opportunities to do amazingly cool things that you wouldn't have otherwise. Y tienes la oportunidad de hacer cosas increíbles que no hubieras hecho de otra manera. Maker Faire is also related to Make magazine. La Maker Faire está relacionada también a la revista Make, which I never heard of before then either. que tampoco había escuchado sobre en ese momento. They'd only been around a year at that point. No tenía más de un año en ese momento. But finding out about all of this, I was incredibly inspired. Encontrándome con todo esto, estaba increíblemente inspirado. And I started teaching people to solder with just a few soldering irons at the next Maker Faire. Entonces empecé a enseñarle a gente a soldar con algunas soldadoras pequeñas en la siguiente Maker Faire. And it was so much fun that I've been doing it ever since. Es tan entretenido que lo estoy haciendo hasta el día de hoy. And it also got me to write my first article for Make magazine Y también me llevó a mi primer artículo en la revista Make, with this very strange project, con este proyecto bien extraño. the brain machine. La máquina cerebral, the brain machine. This is a project anyone can make, Este es un proyecto que cualquiera puede hacer, even if you've never made anything in your life. incluso si no han hecho nunca nada en su vida. I made this to try to get people who've never made anything to try to make something. Hice esto para que la gente que nunca había tratado de hacer nada en su vida tratara de hacer algo. It has blinking lights Tiene luces que brillan, and sound sonido. at a 14-minute long, 14? Sí. 14-minute long meditation brainwave sequence. Y una cinta y un sonido de 14 minutos de meditación, de música de meditación. Yeah, and it's really nice, and it works on a vast majority of people. Funciona en casi todas las personas. And I also made this, wrote this project up in Make. También I wrote this up in también. Make also because I wanted people to try to meditate. Y escribí sobre esto en la revista Make porque también quería que la gente pudiera meditar. Because meditation has been so helpful to me, I thought it might be helpful to others as well. Porque para mí la meditación ha sido una gran ayuda, entonces quería que fuera también una ayuda para otros. But I had to make it fun. Pero tenía que hacerlo divertido. And what makes this really fun is that you hallucinate really beautiful colors and patterns from your imagination. Y lo que hace esto muy entretenido es que tú alucinas colores y patrones de tu imaginación. People seem to like hallucinating. La gente parece que le gusta la alucinación. You can try it if you like. I'll pass them around. Ustedes lo pueden probar si quieren, se los va a pasar. ¿Sí? Con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, claro. And this is one of the projects that I always travel around with, along with TV Be Gone and many others when I do my workshops everywhere I go. Estos son los proyectos con los que viajo cada vez que voy a algún lado con el TV Be Gone y algunos otros proyectos. So this is still one of Make Magazine's most popular projects. Este es uno de los proyectos más populares de la Make Magazine, todavía. Probably because people like hallucinating. Probablemente la gente solamente le gusta alucinar. Let me show you what this looks like when you put them on. There's the glasses, and here's the headphones. And then let's turn it on.
So there you go. That's what you'll hear and see when you put these on. I'm Bree Pettis here with Mitch Altman, and this project is in Make Magazine Volume 10. Go ahead and get it, get the parts, make it on up, and have a great weekend. So that's Bree Pettis. He's now famous. He wasn't famous then. Él es Bree Petit, no era famoso en esa época. He just started doing a weekly blog for Make Magazine then, Él empezó a hacer un blog mensual en la Make Magazine called Weekend Projects. llamado Proyectos de Fin de Semana. Yeah, and we met doing this, and we've been friends since. Nos conocimos haciendo esto y hemos sido amigos desde ese momento. He's now CEO of MakerBot. Él hoy día es el gerente general o CEO de MakerBot Industries. And yeah, even though it is no longer open source, Aunque ya no es más open source, and even though he took some money from the U.S. military, y igual les dieron dinero la Armada estadounidense, we're still friends. aún somos amigos. Yeah, so yeah, again, when you do things you love, other people will love it too, and you meet really interesting people. Cuando tú haces lo que amas, otra gente también va a amar lo que tú haces y vas a conocer gente muy increíble. Yeah, and so, people do things like make this video Y la gente hace cosas como hacer este video and help you with your projects. y ayudarte con tus proyectos. It's like people do all over in hackerspaces all over the world now. Es como hoy día lo hace la gente en los hackerspaces alrededor de todo el mundo. So that project, the Brain Machine, is actually a very simplified version of this project. El proyecto, el Brain Machine, es un proyecto bien simplificado de este otro proyecto. This is NeuroDreamer Sleep Mask. Esta es la NeuroDreamer. Neurodreamer, es la neurosoñadora, la máscara para dormir neurosoñadora, podría ser. And it helps people sleep when they are having trouble sleeping. Ayuda a la gente a dormir cuando tiene problemas para dormir. You don't hallucinate with this one. No alucinas con este. But sleeping is kind of a good thing to be able to do. Pero dormir es una cosa que es bueno poder hacerlo. Yeah, so I've been working on this now for 8 years. He estado trabajando en esto por 8 años. And last summer I had a successful Kickstarter. Y el año pasado tuve un Kickstarter bien exitoso. See? Funded. Se financió. A lot of money. Mucho dinero. Yeah, people seem to like this. And I just on Tuesday received the first batch of these from my manufacturer in China in my warehouse in the US. La gente parece que le gustó y recién el martes recibí desde mi manufacturero, fabricante en China, un montón de estas. So yeah, so they should be for sale within a week. Así que van a estar en venta en un par de semanas más. And I've got stickers for these. También tiene stickers para eso. I also have stickers for trip glasses, which are brain machines also called. También tiene stickers para el Brain Machine. Yeah, I'll pass these around so you can try it. It's unlike the Brain Machine, this actually has beautiful sound. A diferencia del Brain Machine, tiene bonitos sonidos. And the lights are more gentle. Y las luces son más gentiles. Well, they are gentle. Yeah, at the Maker Faire, I met a whole bunch of people from the hacker scene. En la Maker Faire conocí a mucha gente de la escena hacker. I'd never really thought about hackers before. Nunca había pensado sobre los hackers antes. The mainstream media said that they were people who broke into computers and stole stuff. Los medios decían que eran personas que entraban en los computadores y robaban cosas. But these people didn't steal things. Pero esta gente no robaba cosas. They were doing way cool things. Estaban haciendo cosas muy cool. Most of the people showing their incredibly cool projects at the Maker Faire were hackers. La mayoría de las personas que mostraban sus proyectos a la Maker Faire eran hackers.
Hacking is not stealing. Hackear no es robar. Those are criminals. Esos son criminales, They're not hackers. no hackers. Hackers are people who take whatever exists, Los hackers son gente que toma lo que existe, improve it, lo prueba and share it, y lo comparte, like all these people were doing at the Maker Faire. como toda esta gente estaba haciendo en la Maker Faire. And they invited me to my first hacker conference. Y me invitaron a mí a mi primera conferencia hacker. This is my second hacker conference. Esa fue mi segunda conferencia hacker. Chaos Communications Camp 2007. El campus del caos, Yeah. Chaos and Communication. Yeah, well, it just says it there. It's okay. Ah. A huge outdoor hacker conference. Una gigante conferencia al aire libre. So back in 2007, the hackerspace movement had not started yet. En esa época, en el 2007, el movimiento hacker no había empezado todavía. But this conference had everything that would become part of the hackerspace movement. Pero esta conferencia tenía todo lo que se iba a transformar en gran parte del movimiento hacker. So tech projects and art projects, of course, Proyectos tequi y proyectos de arte, but also craft, lots of blinking lights, pero también artesanías, muchas luces brillantes, lots of lasers, muchos láseres, and also like music and video and photography and all sorts of amazingly cool workshops. también música y videos y muchos workshops entretenidos. It's a place where people enthusiastically share what they love. Es un espacio para que la gente de manera muy entusiasta comparta lo que ama. So everyone's teaching and sharing and learning. Así que todo el mundo está enseñando y aprendiendo. And since it's a conference, of course, there were hundreds of fantastic talks, Entonces había miles de charlas fantásticas, including a talk on how to start your own hackerspace. inclusive una charla de cómo empezar tu propio hackerspace. Me and many other people from North America Yo y con muchas otras personas de Norteamérica were very excited after this talk. estábamos muy entusiasmados después de esta charla, Because at hacker conferences, porque en las conferencias hacker there's a huge group of people, hay un gran grupo de gente all of whom are introverted geeks. y todos son geeks introvertidos. And it's the first time in my life that I felt totally at home in a large group. Y fue la primera vez en mi vida que me sentí completamente en casa en un grupo grande. No one wanted to bully me. Nadie me quería hacer bullying, No one wanted to beat me up. nadie me quería pegar. It was quite the opposite. Everyone was so wonderful to be around. Fue completamente opuesto, todo el mundo era tan increíble de estar alrededor. But it's a conference. Pero es una conferencia, It ends. se acaba. 5 days is what this conference lasted. 5 días fue lo que duró esta conferencia. 4 days is what the previous hacker conference lasted. 4 días era lo que la conferencia previa duraba. I didn't want this one to end. No quería que terminara. And with the knowledge that I could start my own hackerspace, it didn't have to end. Y con el conocimiento para comenzar mi propio hackspace, no tenía por qué terminar. I could start a hackerspace in my hometown, Yo podría comenzar un hackerspace en mi propia ciudad, where people would enthusiastically share what they love all day. donde la gente de manera entusiasta podría compartir lo que ama todo el día, All night, toda la noche, all year round. todo el año. In my hometown, all I had to do is walk to it. En mi propia ciudad, todo lo único que tendría que hacer es caminar hacia ese lugar. But first I had to start one. Pero primero tenía que empezar uno. So me and other people at Chaos Communications Camp talked Entonces, about this for the rest of camp. entonces yo y un grupo de otras personas en la conferencia hablamos sobre esto todo el resto del campo. We all knew we would start hacker spaces when we got home. Cuando terminó, todos sabíamos que íbamos a empezar hackerspaces cuando volviéramos a casa. And we all did. Y todos lo hicimos.
And this was the beginning of the hackerspace movement. Y este fue el comienzo del movimiento hacker. And just like you're always welcome here at this hackerspace, Stgo MakerSpace, Y así como ustedes son siempre bienvenidos a este hackerspace en Santiago MakerSpace, you are always welcome at all the hackerspaces anywhere in the world. son siempre bienvenidos a cualquier hackspace en todo el mundo. They're all unique, Son todos únicos and they're all really cool. y son todos muy cool. Here's a picture from the early days of Noisebridge. Aquí hay una foto de los primeros días de Noisebridge. So me and my friend Jake, with the help of many other people, made this happen. Yo y mi amigo Jake, con la ayuda de muchas otras personas, hicimos esto posible. And likewise, you're always welcome at Noisebridge. Y asimismo, bueno, ustedes son bienvenidos en Noisebridge. And if anyone knows that they are going to go to San Francisco, Y si cualquiera de ustedes sabe que va a ir a San Francisco, ask me for a key. I have a bag of them here. pregúnteme por una llave porque tengo una bolsita con las llaves aquí. So, but if you take one, you'll have to use it. Pero si toman una, van a tener que usarla. Okay, but just ask me after the talk. Pregúntenme después de la charla. Yeah, so that was an early version of soldering workshop. Esa fue una versión de las primeras versiones de un taller de soldadura. So a few seconds video that someone took who liked this project that I did. It's called Trippy RGB Waves. Este es un pequeño video que alguien tomó de uno de los proyectos que hice. Se llama what is Trippy RGB, it's just Trippy RGB Son waves. como Those ondas say ondas, Trippy RGB. Sí, ya, sí. So, but by starting Noisebridge and meeting lots of cool people there and at maker fairs and at hacker conferences, I met people who invited me to be an artist in residence at this really cool artist space in Providence, Rhode Island. Bueno, como en Noisebridge conocí a tanta gente cool y estaba haciendo todos estos proyectos interesantes, conocí y me invitaron a ser un artista en residencia en un... Providence, Rhode Island. Ciudad en Providence. Rhode Island, en un hackerspace. Yeah, an artist hackerspace. En un hackerspace de artista. And I've never been an artist in residence. I never considered myself to be an artist with a capital A. Nunca había sido un artista en residencia y nunca me había considerado ser como un artista con A mayúscula. So I asked them, what should I do? Y les pregunté, ¿qué tengo que hacer? They said, well, you don't have to do anything, just be here. No tienes que hacer nada, solamente está aquí. But I gave a bunch of talks. Di charlas, I gave a bunch of workshops. di workshops. And with the help of some other people, I developed an idea which turned into this kit. Y con ayuda de un montón de otra gente llegué a desarrollar este kit. And again, these are the kind of things that can happen only when you're doing what you love. Y de nuevo, les repito, estas son las cosas que pueden pasar solamente cuando tú haces lo que amas. And this is the first time I had a Mongo huge workshop. Y esta fue la primera vez que tuve un gran workshop. There were 45 people in 3 tables. Everyone made a TV Be Gone kit. Eran 45 personas en 3 mesas. Todos hicieron un kit de TV Be Gone. It was a lot of fun. Fue muy entretenido. And a lot of TVs turned off in Providence that night. Y muchas televisiones se apagaron en Providence esa noche. So doing that workshop while away from home propelled me to do lots more workshops, and I ended up doing what I'm still doing, one of the things I'm still doing, which is workshops all over the world.
Hacer ese workshop fuera de casa me propulsó a hacer muchos workshops y eso es lo que hoy día hago, ¿no es cierto? Y sigo haciendo los workshops alrededor de todo el mundo. Yeah, so hackerspaces are always looking for people to come and share. Los hackerspaces siempre están buscando por personas que vengan y compartan. So if I'm near a hackerspace, which I usually am, Si estoy cerca de un hackerspace, lo que sucede harto, I ask if they would like me to do a workshop, pregunto si les gustaría que yo hiciera un workshop and they usually say yes. y generalmente dicen que sí, So I do. así que lo hago. Here I am teaching a bunch of Chinese people Arduino Aquí le estoy enseñando a un grupo de chinos Arduino at an event like a maker fair they call Maker Carnival. en un evento como la Maker Fair que llaman Maker Carnival, el Carnaval Maker. And then here's Maker Fair Africa teaching people how to solder. Aquí estoy en la Maker Fair África enseñándole a la gente cómo soldar. And in the back table, someone else is teaching how to paint your own scarves. Y en la mesa atrás hay gente enseñando cómo pintar tus propias bufandas. It's way fun. Fue muy entretenido. And when you do stuff like this, you can have kind of wonderful, unexpected situations. Cuando haces cosas como estas puedes encontrarte en increíbles y inesperadas situaciones. When I was on a workshop tour in France, Cuando estaba en un tour de workshops en Francia, I met a whole bunch of hackers who spend a lot of their lives mapping out the catacombs underneath Paris. conocí a un grupo de hackers que pasaban mucho tiempo mapeando las catacumbas bajo la ciudad. So here we are taking a break in our 8-hour tour of a small corner of the catacombs. Y aquí estamos tomándonos un descanso de nuestro tour de 8 horas por las catacumbas. I need to do a solder workshop down there. Tenía que hacer un taller de soldadura allá abajo. So I love maker fairs, Yo amo las Maker Fair and I've helped them out a lot. y los he ayudado mucho. The last several maker fairs, Las últimas Maker Fairs me, together with the help of an army of volunteers who I trained, se funcionaron con un ejército de voluntarios que yo entrené. would teach over 3,100 people how to solder in 2 days. I won't say that number. Okay? 3,100. Yeah, it's true. Hay mucha gente en 2 días. And it's so much fun. Little teeny kids soldering. Pequeños niños soldando And big kids soldering. y niños grandes soldando. All ages, all skill levels. Everyone can do it and everyone enjoys it. Todas las edades, todos los tamaños, todos los disfrutaron. And this led to me getting the first and the last Mitch Altman Maker Hero Award. Y esto me llevó a mí tener el primero y el último Mitch Altman, Maker Hero el Award. Maker Hero, el Héroe. héroe Maker, Yeah. el premio del héroe Maker. This was the first year of this award, and they named the award after me, Fue el primer año de este premio y lo nombraron por mí, which was an amazing honor. lo cual es un gran honor. There's a video of me crying, Hay un video de mí llorando, accepting the award. aceptando el premio. So, but it was the last one as well. Y asimismo fue el último. Because at that same Maker Faire in New York 2 years ago, Porque en esa misma Maker Fair en Nueva York hace 2 años atrás, at the thank you dinner just for people who helped, en la cena de agradecimiento para las personas que ayudaron, the person who created Maker Faire, la persona que creó Maker Fair, who I still like a lot, a quien todavía me gusta mucho, announced that he took $10 million from the U.S. military. anuncia que tomó $10 millones de dólares de 10 millones. sí, sorry, $10 millones de dólares del ejército norteamericano. And it felt to me like a kick in the stomach. Y se sintió como una patada en la guata. I do what I do to help people. Yo hago lo que hago para ayudar a la gente. The U.S. military doesn't help people.
La armada estadounidense no ayuda a la gente. The US military blows people up. La armada estadounidense revienta a las personas. And the way I look at it, if I take money from them, Sorry, say that again. and the way I look at things, if I take money from them, Y en la manera en que yo veo las cosas, si yo tomaba dinero de ellos, I'm helping them. los estoy ayudando. I don't want to help them. Y no quiero ayudarlos. So it wasn't an easy decision, No fue una decisión simple, but I decided to stop helping Maker Faire, así que decidí dejar de ayudar a la Maker Faire, which still hurts. lo cual todavía duele. But stopping helping them hurts less than continuing and helping the US military. Pero dejar de ayudarlos duele menos que ayudar a la Armada estadounidense. And interestingly, because I made that decision public, Interesantemente, como hice esa decisión pública, I was invited to give a TED Talk at Brussels. fui invitado a hacer una TED Talk a Bruselas, una charla TED. Yeah, so when you do what you know is right, cool things happen. Sorry, what? When you do what you know is right, cool things can happen. Cuando tú haces lo que crees que está bien, cosas increíbles pasan. This was a very exciting time. Este es un momento muy excitante. It was a very terrifying time. Fue un momento muy aterrorizador. There were 2,200 people in the audience here staring at me. Había 2.200 personas en la audiencia mirándome. They were all totally silent, Estaban todos callados, staring at me, mirándome. an introverted geek, El geek introvertido. getting on that stage the size of this hackerspace Parado en ese escenario del tamaño de este Hackspace, immediately after Steve Wozniak spoke. justo después de Steve Wozniak. But it turned out okay. Pero resultó bien. I talked about hackerspaces. Hablé sobre los hackerspaces. When I gave this talk, there were 1,000, another number, I'm sorry. No, it's okay. There were 1,106 hackerspaces when I gave this talk. Cuando di esa charla había 1,106 hackerspaces. And now there are over 1,400. Y hoy día hay 1.000.000. No. What is the word? No. 1,400. Más de. No voy a traducir más los números. Está bien. So maybe I had some small part in that. It's kind of cool. Bueno, así que quizás tuve una extraña, o sea, tomé parte de eso y eso es genial. It's kind of things that can happen when you do what you love. Esos son los tipos de cosas que pasan cuando haces lo que amas. And that brings us kind of here. Y eso nos lleva a aquí, Stgo MakerSpace, Santiago MakerSpace. Santiago MakerSpace. The coolest hackerspace in Santiago. El hackerspace más cool de Santiago. So, and this is more towards the end of my 2 weeks here. Y esto es casi al final de mis 2 semanas aquí. But I look forward to the next few days of continuing to share what I know and learning from all of you. Pero estoy esperando lo que queda de estos últimos 2 días para poder conocer lo que ustedes hacen, compartir lo que conozco y aprender de ustedes. Yeah. So the last official event is tomorrow. I'm doing a workshop teaching how to solder all sorts of cool projects. El último evento es mañana, donde voy a enseñar a soldar y armar proyectos cool. So the future, El futuro, what does it bring? ¿qué trae? I haven't a clue. No tengo idea. No one really does. Nadie en verdad sabe. There's no way 5 years ago I could have guessed that I would be here in Chile.
No hay manera de que yo hace 5 años atrás hubiera sabido que iba a estar aquí en Chile. You know, not too many years before that, I would never have guessed that I'd be on, you know, like People magazine. Así como hace un año atrás jamás hubiera imaginado que iba a estar en People Magazine, en la revista People. Yeah, or going around the world giving workshops. O viajando alrededor del mundo dando workshops. But life is weird. Pero la vida es extraña. It's much more bizarre than we can possibly comprehend. Es mucho más bizarra de lo que podemos comprender. And that's a good thing. Y eso es bueno. We have no control over it. No tenemos control sobre ella. But we do have a lot of control over what we choose to do with our time. Pero sí tenemos mucho control en cómo en lo que decidimos hacer con nuestro tiempo. Sí. Y what we choose has a huge impact on our lives. Y lo que elegimos tiene un gran impacto en nuestras vidas. And if you choose to do what you love, it may have a huge impact on people around you. Y si eliges hacer lo que amas, puede tener un gran impacto sobre las personas alrededor tuyo. And maybe the world will become a little better because of it. Y inclusive el mundo se puede transformar en un mundo mejor por eso. And maybe your life becomes a little better because of it. Y quizás tu vida se transforme un poco mejor por eso. So whatever is going to happen, all I know is that I am going to keep exploring and doing what I love. Y aunque pase lo que pase, lo único que yo sé es que yo voy a seguir explorando y haciendo lo que amo. And hacking is the tool for doing this. Y hackear es la herramienta para eso. Taking what is, the world as it exists, Tomando lo que es, el mundo como es, improving it to the best of my ability, mejorándolo a lo mejor de mi habilidad and sharing it as best I can. y compartiéndolo lo mejor que puedo. We can hack anything. Podemos hackear cualquier cosa. This is because everything needs improving, no matter how good or bad it is, it can use more improvement. Por eso es porque cualquier cosa se puede mejorar, no importa cuán bueno o cuán malo sea, siempre las cosas se pueden mejorar. You know, computers and tech, of course, Computadores y cosas técnicas también, but also art, craft, music, arte, artesanía y la música, food, science, la comida, la ciencia, society, la sociedad, the planet. el planeta. You can also hack yourself. Y también te puedes hackear a ti mismo. And this is what I've been doing all my life and what I will keep doing as long as I'm alive. Y esto es lo que yo he estado haciendo toda mi vida y lo que voy a seguir haciendo mientras esté vivo. And I hope you'll consider doing it in your way too. Y espero que ustedes lo consideren hacer en su manera también. So, everything wonderful in my life now Todas las cosas increíbles en mi vida ahora comes from everything I thought was wrong with me when I was a little kid. vienen de todo lo que yo pensé que estaba mal en mí cuando yo era un niño. But all of who I am Pero todo lo que soy is part of the world as it exists. es parte del mundo como existe. It's the resources I have to draw from in my life. Son los recursos que yo he traído desde mi vida. Look what I did with my TV addiction. Miren lo que hice con mi adicción a la televisión. I like what I did with that. Me gusta lo que hice con eso. And with traveling, which I often use to escape, Y con el viaje que normalmente usaba para escapar, I learned to get by really well to be able to do all the workshops all over the world I do now. aprendí a hacer todos los workshops y vivir de los workshops que hago ahora. And growing up in my own little world, Y crecer en ese pequeño mundo personal mío, being brutally bullied, ser brutalmente maltratado, was horrible as a little kid. fue horrible cuando niño. But it's fantastic perspective to have as an inventor, as an adult. Pero es una gran perspectiva a tener cuando eres un inventor adulto. Because I see the world in my own unique, geeky way. Porque veo el mundo de mi propia manera geeky. And I know all of you do too. Y sé que todos ustedes también. Each of you can take everything from your life and use them as opportunities to live your life in your own unique, geeky way.
Todos ustedes pueden tomar esas cosas en su vida y usarlo para vivir su propia vida de su propia manera, Kiki, if you choose to do so. si ustedes eligen hacerlo. So, choose well what you do with the time of your life. Así que elijan muy bien lo que hacen con el tiempo en su vida. Thanks. So, I hope you could relate to some of that and use it as some inspiration to do the cool things you're going to be doing with the rest of your lives, however long or short that might be. Sorry, go on. No, go ahead. Espero que, ocupen esto como inspiración para poder hacer con su vida las cosas increíbles y lo que quieran hacer. And if I can help at all, anywhere along the way, it's my contact info. Si puedo ayudarlos en cualquier momento, en cualquier etapa de este camino, ahí está mi información de contacto. I love helping any way I can, so please ask. Amo ayudar en cualquier manera que pueda, así que por favor pregunten. Cool. Can I ask you something right now? Yes. My name is Luis Idurra. I'm a digital animation and video game designer Cool. from University of Pacific. And for me, it's an honor to be here and represent my university to listen to you and your speech and your life. And I have 200 questions. I'm going to make only two. The first one is, what do you think about the Oculus Rift and the future of the Oculus Rift? And the second question is, if I have ideas with the Oculus Rift about the video games, like the 80s with the arcade games, what is the cause or the way to focus the Oculus Rift in the I'll just summarize the question. So he's asking about Oculus Rift, which is a very new virtual reality system. El Oculus Rift es un nuevo muy nuevo sistema de realidad virtual. Yeah, and he's asking how to focus that to do something cool. ¿Cómo podemos usar eso para hacer algo cool? not only in video games way, like can be in other topics or other ways. No solamente en los videojuegos, sino que en otros temas o otras maneras de usarlo. So in the mid 1980s, En los mediados de los 80, I'm one of about 15 people or so who developed virtual reality. yo era uno de los pocas personas que trabajaban en realidad virtual. In fact, that was my first consulting freelance job in Silicon Valley. Ese fue mi primer trabajo freelance en el Silicon Valley. Yeah, and I have strong mixed feelings about VR. Tengo fuertes y sentimientos mezclados alrededor de esta tecnología. And its related cousin, augmented reality, AR. Y está relacionado con la realidad aumentada. It's really a powerful medium. Es un medio bien poderoso. And with Oculus Rift, the barrier to entry is very low. Y con el OR, la barrera de entrada es muy pequeña. Yeah, just about anyone will probably soon be able to have access to this technology. Muy pronto casi cualquier persona va a tener acceso a esta tecnología. Because it's only a few $100s. Porque solamente cuesta unos par de cientos de dólares. Hackerspaces can easily afford one. Un hackerspace podría muy fácilmente pagar por uno. In the mid-1980s, it cost $250,000 to do something not quite as good. En los 80 costaba $250,000 hacer algo no tan bueno. And it took me 3 months of my life to create one system.
Y me tomó a mí, how much of your life? 3 months. Y me tomó a mí 3 meses de mi vida hacer algo parecido. And the company refused to sell to military. Y la compañía se rehusó a vendérselo a los militares. But what the military wants, the military gets. Pero lo que los militares quieren, los militares pueden tener. So through the University of Central Florida, Así que a través de la Universidad de Florida, they bought a VR system from our company. compraron el sistema de realidad virtual de nuestra compañía. In 1988, I think it was. En 1988, más o menos. Yeah, and they were bragging about it, which is how we found out, Y estuvieron alardeando de eso y por eso nos dimos cuenta on Usenet, en Usenet, way before the World Wide Web. mucho antes del Internet. And they were using the system that took 3 months out of my life Y estaban usando un sistema que tomó 3 meses de mi vida for World War III training simulators. para simuladores de la Tercera Guerra Mundial. And I helped. Y yo ayudé. And that's when I quit working on VR. Y ahí es cuando dejé de trabajar en VR. Even though all of us did not want to help the military. Incluso los que no queremos ayudar a los militares. Yeah, so, but any powerful medium Cualquier medio poderoso will be used será usado for what it is well purposed for within a cultural context. para lo que está bien propuesto dentro de un contexto cultural. And the cultural context in our modern capitalist world Y el contexto cultural en nuestro mundo capitalista is one where corporations will maximize their profits. es en el que las corporaciones van a maximizar sus ganancias. And that's why TV is the way it is. Y por eso es que la televisión es de la manera que es. It's the perfect thing for manipulating a passive audience into buying stuff they don't want or need. Es la manera más fácil de engrupirse a audiencias pasivas, de comprar lo que no quieren ni necesitan. Imagine how much more powerful it is if you're not just watching a screen but immersed in this marketing environment. Imagínate lo fácil que sería si no estás solamente mirando una cámara, sino que estás metido dentro de este ambiente de marketing. So these are some of the negative sides of VR. Son las partes negativas de VR. Tim Leary, before he died, Tim Leary, antes de morir, was working with us estaba trabajando con nosotros to try to use VR to explore consciousness. estaba trabajando con nosotros en explorar la realidad virtual, en explotar la conciencia. Without using illegal substances that will get him in jail again. Sin usar sustancias ilegales que lo llevarían a la cárcel de nuevo. And he was doing some really cool things. Y estaba haciendo cosas bien entretenidas. Unfortunately, he died before he could bring any of his ideas to fruition. Lamentablemente murió antes de llevar esas ideas a la realidad. But there's an example of something positive, perhaps, that could be done. Hay un ejemplo de algo positivo que se podría hacer. On the other hand, Por otro lado, the NSA might use those same findings to do things for their purposes. la NSA podría usar esas mismas cosas para hacer cosas de su mundo. No sé. Yeah, it's a mixed bag. It's a powerful technology, and all powerful technologies, powerful tools, can be used for anything. Bueno, es un mix. Finalmente es una tecnología muy poderosa y todas las tecnologías poderosas pueden usarse para hacer cosas malas. Y bueno. Now, VR, I'm not saying is like this. No estoy diciendo que la realidad virtual sea como eso. But I will not work on projects that I believe are most well suited for military purposes. Pero yo no trabajaría en proyectos que creo que pueden ser muy
que pueden ser usados por los militares. No matter how cool other purposes might be. No importa cuán cool los otros propósitos sean. So, but I think it's really, really important for everyone to think these kind of things through for themselves. Sorry, could you repeat that again? It's really important for everyone to think these things through for themselves. Es muy importante que las personas piensen esto por sí mismos. Because we're working on powerful tools. Porque estamos trabajando en herramientas poderosas. So it's really important that we do things that will make the world better. Es muy importante que trabajemos en cosas que hagan el mundo mejor. But there's no way to know for sure. Pero no hay manera de saber de verdad. Yeah, so we just have to the best of our abilities, do what we truly love, so that to the best of our abilities, making the world and our lives in it better. Así que tenemos que usar lo mejor de nuestras habilidades para hacer lo que amamos y de esa manera hacer el mundo mejor y nuestras vidas mejor. So, no easy answer. No es una respuesta simple. Sorry, I bothered you with this question. It is not a bother. It's a really good question. No es un problema, es una gran pregunta. Yeah. Yeah. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Your philosophy is improve and share. You now you are manufacturing your dreamer in China. How do you know that this company in China is not going to copy your product? ¿Te puedo pedir? Sorry, Mitch. ¿Puedes decirla en inglés y en español para que todo...? Sí, la pregunta es, la filosofía de Mitch es de mejorar y compartir. Ahora en su producto, el NeuroDreamer, lo está fabricando en China. Mi pregunta es, ¿cómo él sabe que en China no se lo van a copiar? Esa compañía que lo está fabricando. Yeah, so you never know. Tú nunca sabes. But in China, relationships are what is most important next to money in business. En China, las relaciones son lo que más importa después del dinero cuando haces negocio. So the company I've been working with since 2005. La compañía con la que he estado trabajando y he estado trabajando desde el 2005. And I have connected them with a lot of other interesting projects. Los he conectado a través de otros muy interesantes proyectos. So this constitutes a long-term positive relationship, Eso constituye una relación de largo tiempo y muy positiva, which is way more valuable to a Chinese company than a short-term monetary gain. que es mucho más valiosa para una compañía china que una transacción, digamos, más pequeña. So if my manufacturer starts copying without my permission, Si mi fabricante empieza a copiar sin mi permiso, they lose all future business from me and all of my connections, pierden todos los futuros negocios míos y de todas mis conexiones. and a lot of potential future connections, Y un potencial de muchas futuras conexiones. because they know I'm connected in the entire hacker scene Porque saben que estoy conectado con toda la escena hacker. with over 1,400 hacker spaces in the world. Más de No, por favor. 1,400 No puedo, no. hacker spaces. Yeah, but even ¿Dónde está without Florencia? someone as well connected as me, the relationship is too important to jeopardize. So it's really important to choose a manufacturer that you either have a relationship with or get a great feeling that you will have a relationship with. Claro, la relación entonces es muy importante. Entonces es muy importante cuando eliges un fabricante que tengas una relación buena o que sientas que vas a poder tener una muy buena relación con él. And related to this, Y relacionado a esto, NeuroDreamer is an open source project. el NeuroDreamer es un proyecto open source. All of the plans are on my website,
Todos los planos están en su website. This one. I hope that if people like it, that they will not only just merely copy it, but make improvements. Así que espero que si la gente le gusta, no solamente lo copie, sino que le haga mejoras. Which they then, according to the open source license, need to share as open source. En las que ellos después, según las normas del open source, tienen que compartir. Yeah, and also, no one can use my name, NeuroDreamer, without making some kind of arrangement with me. Y por supuesto nadie puede usar mi nombre, NeuroDreamer, sin hacer un arreglo conmigo. Yeah, so if NeuroDreamer becomes popular, people will want to use the name, so I can make some kind of arrangement that works for me and them. Así que si el NeuroDreamer se hace muy popular, nadie puede usar mi nombre, entonces, y quiere nombrarlo con mi nombre, puedo hacer un arreglo con ellos para... Yeah, in China, in Chile, and anywhere in the world. en cualquier parte del mundo. Make sense? Yeah. Voy a hacer la pregunta en español para que respecto a lo que tú hablas de que uno puede ser exitoso en la vida haciendo lo que a uno le gusta. ¿Cómo? Yo sé que tú te diste cuenta que te gustaban las cosas mix, ¿okay? Y yo pienso en dos personas cercanas que fueron muy chicos, tiene un sobrino de 8 años y un amigo que tiene mi misma edad, 22 años. Y él se ha cambiado muchas veces de carrera, tiene mucha plata y no tiene papá muy bueno, entonces como que me urge un poco verlo, no lo veo en un futuro cercano como en algo exitoso porque nada le gusta, entonces no sé cómo podría dar un consejo para ayudar a esa persona. Related to what you said about doing what you love, he has this friend which he sees that he's not like being able to do what he loves, and he's like in a lot of troubles in school and studying. So he would like to know, what would you say as an advice to them to motivate them to do what they love? Yeah, I wish. The boy has 8 years and he only like play video games and smartphones and he only like to party. This is lo único que lo hace feliz es lo que yo veo. Those are the only things that make them happy. That's what he sees. That may or may not be the case, but that's up for each person to decide for themselves. But if someone believes that playing video games all day and all night is what they truly love, then they should try that. Si alguien cree que jugar videojuegos todo el día y toda la noche es lo que ama, deberían hacerlo. My guess is that after a few weeks, they are going to wonder what the hell's going on. Mi creencia es que después de unos par de semanas van a estar preguntándose qué está pasando. But there are probably, there's 7 billion people on the planet. 7 billones. Gente en el mundo. I told you, I won't say any more numbers. Like, it doesn't matter. I won't say it. And with that many people on the planet, there probably are some people who truly do love playing video games to the exclusion of all else. Entre toda esa gente en el mundo debe haber alguien o debe haber más de alguna persona que ame los videojuegos sobre cualquier otra cosa. There are a lot of video game companies in San Francisco. Hay muchas compañías de videojuegos en San Francisco. And there's a job that is difficult to fill. Y es un trabajo que es difícil de llenar. Quality control for video games. Control de calidad para videojuegos. The entire job consists of playing video games 8 hours a day. El trabajo completo significa jugar 8 horas de videojuegos todos los días. And then saying what works and what doesn't and doing bug reports. Sorry, can you repeat that?
saying what works and what doesn't work and filing bug reports. What is a bug report? Problems with the program. Ah, claro, ya. O sea, en el fondo es lo mismo que para encontrar un reporte de error. Yeah. So maybe this person is well suited for that. But school is not designed to encourage any of us to explore and do what we love. Sorry, could you repeat that? School is not designed to encourage us to explore and do what we love. Yeah, school, university, whatever, same thing. La escuela, la universidad no está hecho para ayudarnos a encontrar lo que amamos. School there's very little motivation to go to school for most people. Hay muy poca motivación de ir a la escuela para la mayoría de la gente. The main motivation is to get a degree. La motivación principal es tener un grado. So that we can hopefully get some job. Entonces así ojalá encontremos un trabajo. That we might not even like. Que quizás ni siquiera nos guste. Just so we can pay back student loans. Para pagar nuestros préstamos estudiantiles. That we went in debt for. Para los que nos endeudamos. Just so we can go to school. Solo para poder ir a la escuela. To get a degree. Para tener un so we can grado, get that job we don't even like. Para tener ese trabajo que no nos gusta. This sucks. Apesta. So, on the other hand, hackerspaces are places where people explore and do what they love simply because they love it. Por otro lado, un hackerspace es un lugar donde la gente explora lo que le gusta simplemente porque le gusta. There are probably many things that every single person would love once they find out about it. Probablemente hay muchas cosas que uno podría amar una vez que se da cuenta de eso. But most of us on our planet don't know what we love. Pero la mayoría, pero hay muchos de nosotros en el planeta que no sabe lo que ama. We've spent most of our lives doing what we're supposed to do. Pasamos la mayor parte de nuestra vida haciendo lo que se supone que tenemos que hacer. That takes up all of our time. Y eso toma todo nuestro tiempo. Like when I was, the first half of my life was nothing but depression. La primera parte de mi vida no fue nada más que depresión. I did only what I was supposed to do. Y hacía solamente lo que tenía que hacer. Because I hated myself. Porque me odiaba. Why would I do what I want? I didn't even know what I want. I'm not worth doing what I want because I'm not worth anything. ¿Por qué iba a hacer lo que quería? Yo no valía la pena de hacer lo que quería hacer, no sabía lo que quería hacer. No era... This is what I believed. Eso es lo que yo creía. And so I only did what others wanted of me, or what I thought others wanted of me. Así que hice solamente lo que pensé que otros querían de mí. But I didn't even know what I want. How the hell am I supposed to know what other people want? Pero ni siquiera sabía lo que yo quería. ¿Cómo iba a saber lo que yo, no ni siquiera sabía lo que yo quería. ¿Cómo iba a saber lo que otros querían de mí? And it wasn't until I stopped doing what I knew I hated Y no fue hasta que paré de hacer lo que yo sabía que odiaba that I could have at least some time to explore some things that were kind of maybe okay. Que tuve tiempo de explorar algunas otras cosas que quizás estaban bien. And then by exploring those, maybe finding some things. Y por explorar esas, encontré otras cosas. And I did. Y así fue. And then I had to stop doing more of that to make time to explore things that I really loved. Y entonces tuve que dejar de hacer eso para poder encontrar cosas que realmente amo. And none of this is fast. Nada de esto es rápido. None of it is easy. No es fácil, But it's so worth it. pero vale tanto la pena. So, like to live a life you find meaning in, Vivir una vida en que tú encuentras significado, you have to make time to explore what those things might be. y tienes que hacer tiempo para explorar cuáles son esas cosas. And sometimes it's scary. Y a veces asusta. So maybe our friends are all doing what they're supposed to do, and they don't want to see us try something different.
Entonces quizás nuestros amigos están haciendo lo que tienen que hacer o que deberían hacer según la Maybe sociedad. our parents think that we won't make enough money to support them in their old age, and they don't want to see us do something different. Quizás nuestros padres ven que no estamos haciendo algo que no va a ser suficiente para ayudarlos cuando sean viejos, entonces tampoco nos quieren ayudar. Maybe we're making enough money to survive, Quizás estamos haciendo suficiente dinero como para sobrevivir and to support our family, y para ayudar a nuestras familias, spouse and kids. esposos y hijos. And maybe those people don't want to see us try something different. Y quizás esas personas tampoco nos quieren ver tratar algo diferente. Or maybe we're just afraid for them. O quizás estamos asustados por ellos. But if we don't explore and do what we love, Pero si no exploramos y hacemos lo que amamos, what are we teaching our kids? ¿qué le enseñaremos a nuestros hijos? We're teaching them that money, no matter what, is more important than meaning in your own life. Les enseñamos que la plata es más importante y tiene más significado en la vida. And again, this isn't easy, Y eso, de nuevo, no es fácil, but it's so worthwhile. pero vale la pena. So again, no easy answer. De nuevo, no hay respuesta simple. But if people choose to, they can look around in the world and see many examples of people who do what they love and see how much happier they are and how much more effect they have on our world than people who just do what they're supposed to do. Si uno mira en el mundo, hay mucha gente que hace lo que ama y puedes ver cuánto más felices son y cuánto más afectan el mundo que la gente que hace lo que no ama. So it's not easy, but again, choice is up to each and every one of us. No es fácil, pero bueno, la opción es de cada uno. Did that answer your question, sort of? Yeah, and this is, just the way I look at things. I don't want to tell any of you what to do or not to do in your lives. Esta es la manera en que yo veo las cosas, no quiero decirles o imponerles a ustedes lo que hacer con sus vidas. I can only share my experience. Solo puedo compartir mi experiencia. And if you can relate to any of it and use it for your own purposes, Si pueden relacionarse con cualquiera de esas cosas y usarlo para sus propios beneficios, please do. por favor háganlo. That's hacking. Eso es hackear. Any other questions? ¿Preguntas? Cool. Comentarios. So, thanks for coming. I'm always here. Muchas gracias. Feel free to contact me in any of these ways or right here in person tonight. Si quieren, claro, los que quieran quedarse y conversar con Mitch ahora pueden hacerlo. Tenemos un pequeño coffee ahí en la esquina, pueden tomarse un juguito o algo y conversar un poco más con él. Gracias.